¿Y tú, ya seleccionaste el nuevo régimen tributario? Contablemente te informa que el plazo se postergó hasta el 30 de septiembre del presente año. No lo dejes para el último día y toma la decisión informado. Te invitamos a ver este video donde clarificarás todas tus dudas. Si tu empresa es micro, pequeña, mediana, corporación, fundación, deberás elegir un régimen tributario antes del 31 de julio. Los regímenes tributarios son ProPyme General, ProPyme Transparente, Régimen General Semi-Integrado, Renta Presunta y las corporaciones y fundaciones y empresas del Estado que pertenecen a contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Veamos lo que debes saber. Lo primero es conocer la descripción general de esa categoría. ¿Qué beneficios y características te son aplicables? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es la tasa de impuesto a la renta que deben pagar? ¿Y cuáles son los requisitos para poder optar a ese régimen tributario? Comencemos. Régimen nuevo, ProPyme General. Está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas. El requisito para optar a este régimen es que el promedio de los ingresos brutos en los últimos 3 años no puede exceder de 75.000 UF, algo así como sobre 2.100 millones de pesos. Beneficios. Propuesta de declaración del Servicio de Impuestos Internos a la empresa en base a información del registro de compras y ventas que sean aplicables a ese contribuyente. Se determina la base imponible simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados. Sus existencias o insumos existentes al término del año se reconocen como gasto. ¿Qué aspecto es importante? Que si bien existe la posibilidad de llevar contabilidad completa, también existe la opción de una contabilidad simplificada. Es importante señalar que los propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas con imputación total del crédito por impuesto de primera categoría en los impuestos finales que les afecten a los socios de las respectivas empresas. La tasa de impuesto de primera categoría es del 25%. Régimen nuevo, ProPyme Transparente. Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. Es decir, tiene como requisito que los propietarios deben ser personas naturales con o sin domicilio o residencia en Chile. Beneficios. Propuesta de declaración del Servicio de Impuestos Internos a la empresa en base a información del registro de compras y ventas del contribuyente. Se determina la base imponible simplificada según ingresos percibidos y gastos pagados. Sus existencias o insumos existentes al término del año se reconocen como gastos. ¿Cuál es la principal característica? Que la empresa está liberada del impuesto de primera categoría, razón por la cual los propietarios deberán tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario positivo que sea determinado por la empresa en el mismo ejercicio en que se genere, en base al porcentaje de participación en las utilidades o el capital según corresponda. Régimen nuevo, semi-integrado. Este régimen está dirigido a las grandes empresas.
No existen requisitos para acogerse a este régimen y pueden optar todos los contribuyentes. Beneficios. Determinación de la situación tributaria de retiro, remesa o distribuciones al término del ejercicio. La empresa puede anticipar a sus propietarios el crédito por impuestos de primera categoría voluntario. Liberación de llevar registros cuando no se generen o perciban rentas que deban controlarse en el registro REX. La tasa que afecta a este régimen semi-integrado es del 27% y los propietarios se afectarán con sus impuestos personales en base a los retiros, remesas o distribuciones efectivos con imputación parcial del 65% del crédito por impuestos de primera categoría. La contabilidad es completa. La renta presunta, que ya viene de las reformas anteriores, está dirigido a contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas, de transporte y minería, siempre y cuando sus ingresos no superen los límites establecidos por la ley para cada tipo de actividad. En el caso de agrícola, el máximo es de 18.000 UF. En el caso de minería, el máximo es de 34.000 UF. Y en el caso de transporte, el máximo es de 10.000 UF. En relación a los tipos de contabilidad, se permite llevar contabilidad simplificada. Los socios tributan según la situación particular de la persona natural o jurídica y la tasa de impuesto va a estar determinada según la renta presunta. Por ejemplo, el porcentaje del avalúo fiscal, la tasación del vehículo, entre otras variables. Contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Está dirigido a fundaciones y corporaciones y empresas del Estado. Los requisitos es que solo pueden acogerse a este régimen los contribuyentes cuyos socios o propietarios, ya sean directos o indirectos, no se encuentren gravados con los impuestos finales del impuesto global complementario o impuesto adicional. Los beneficios están contemplados en leyes muy específicas y depende de la fundación o corporación, como por ejemplo, están liberados de pagar patente, como por ejemplo, están liberados a pagar el impuesto a la renta si tienen ingresos contemplados en este artículo. Como este tipo de organización, fundación y corporación no tienen dueños, no existe nadie que retire parte de las utilidades. Por lo tanto, estas utilidades están exentas de pagar impuesto a la renta y constituyen parte de la reinversión que se necesita para generar ese aumento de capital de trabajo para los siguientes ejercicios. En cuanto al tipo de contabilidad, están obligados a llevar contabilidad completa o simplificada, dependiendo de la normativa específica que tenga cada uno de esos contribuyentes. Tasa de impuesto no tienen porque no están gravados si son parte de este artículo. Ahora que ya hemos revisado los principales elementos para que puedas decidir el régimen tributario a escoger, contablemente te quiero recomendar lo siguiente. Lleva contabilidad completa, aunque sea en forma extra, porque esto te permite construir información, estado financiero, para que puedas tomar decisiones y puedas gestionar tu negocio. Lo segundo es ver cómo te afecta a ti como socio la tributación o no de la empresa. Y lo tercero es que tomes en cuenta al momento de decidir que esta acción va a ser permanente por lo menos 3, 4 o 5 años más. Así que la decisión que tomes hoy va a afectar los próximos periodos. Si requieres más información con mayor detalle, la encontrarás aquí abajo en la página web, o si prefieres, envíanos un WhatsApp o completa el formulario. Estaremos gustosos de poder ayudarte en la decisión tan relevante que tienes que tomar para tu negocio.